Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de introducción al capítulo 2 de la asignatura de análisis de estados económico-financieros. La misma trata sobre, precisamente, bueno, lleva por título, Introducción a los estados económico-financieros y reforma contable y plan general de contabilidad. ¿Qué es lo que pretendemos en esta unidad? Bueno, pues básicamente recordemos que el proceso de contabilidad financiera tiene como resultado la generación de un conjunto de estados económico-financieros que reflejan la imagen del patrimonio de la empresa. Como ya se señaló en la unidad anterior, estos estados, que son los que corresponden al objeto de estudio de nuestra asignatura, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria. Esta unidad tiene como objeto, por tanto, introducir al lector, introducir al alumno en el conocimiento de dichos estados, así como detallar las principales modificaciones llevadas a cabo en la reforma contable de 2007 que dio lugar al Plan General de Contabilidad de dicho año. Del mismo modo, al final se exponen las principales limitaciones del beneficio contable como indicador de creación de valor. El índice de lo que vamos a estudiar lo tenéis en la pantalla. En primer lugar, vemos pues esta pequeña introducción a los estados económico-financieros y vemos cuál es la estructura del balance que se desarrollará en la unidad 3. Entonces, el balance en el Plan General de Contabilidad, recordemos que tiene esas 5 masas patrimoniales: activo no corriente, activo corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente y patrimonio neto, que serán objeto de nuestro estudio y que nos servirán para entender pues, la estructura económica y financiera del mismo. A continuación veremos el segundo estado en importancia, la cuenta de pérdidas y ganancias, donde veremos cuestiones como el valor, el precio y el coste, qué significa cada uno de ellos. Veremos las cuestiones sobre coste, gasto y consumo, que es cada una de ellas, qué compra, qué es gasto y qué es inversión. Y estudiaremos la cuenta de pérdidas y ganancias en el plan contable, donde pues, veremos la introducción al resultado de explotación, resultado financiero, resultado procedente de las operaciones continuadas, resultado procedente de las operaciones interrumpidas y resultado de ejercicio. Todo esto, ya digo, de una manera somera, porque esto se desarrollará en la unidad 4. Posteriormente veremos el estado de cambios en el patrimonio neto a estudiar en la unidad 5, donde veremos sus dos componentes, el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de cambios en el patrimonio neto. En nuestro siguiente epígrafe será abordar el estado de flujo de efectivo, conocer un poco, aproximarnos a él, el cual será estudiado en profundidad y desarrollado en la unidad 8. Y aquí veremos, bueno, pues cuáles son la clasificación de las partidas del cash flow o estado de flujo de efectivos, que son básicamente las relativas a los flujos de la explotación, a los flujos de inversión y a los flujos de la financiación, que son los 3 grandes procesos que tiene que tener en mente el director financiero al conceptualizar la actividad de la empresa. Veremos después las cuestiones relativas a la memoria en el punto 6 y a partir de aquí veremos, ya digo, la reforma contable de 2007 que dio lugar al plan contable bueno, pues algunas cuestiones creo que son de bastante interés. Aquí se ve, bueno, pues las modificaciones que se produjeron en el Código de Comercio en dicho año, en la Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en la Ley de Cooperativas, la Ley de Impuestos de Sociedades y norma mercantil sobre sociedades. Básicamente aquí de lo que se trata es que el alumno tenga una idea de cuáles son las modificaciones más importantes que se produjeron. Y en el punto 8 vemos el Plan General de Contabilidad. Ni que decir tiene que este epígrafe complementa bueno, pues el estudio de la asignatura de contabilidad. Trata de apuntalar la base contable que el alumno debe tener para la realización, para el estudio de esta asignatura. Así se estudia el marco conceptual de la contabilidad, donde bueno, pues se trata la cuestión de las cuentas anuales, de el reflejo de la imagen fiel de la empresa, de los requisitos de la información a incluir en cuentas anuales, de cuáles son los principios contables, de los elementos que forman las cuentas anuales, criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de cuentas anuales y en el punto siguiente, ilustrado con ejemplos, se ven los criterios de valoración, de acuerdo, pues que el marco conceptual de la contabilidad ofrece. Estos criterios de valoración, que están ilustrados con ejemplos, pues deben servir al alumno de repaso, precisamente, ya digo, de los elementos contables de la base contable necesaria para cursar esta asignatura. Así veremos el coste histórico, el valor razonable,
el valor neto realizable, el valor actual, el valor en uso, el coste de venta, el coste amortizado, el coste de transacción atribuible a un activo o pasivo financiero, el valor contable en libros o el valor residual. Luego se ven los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, las cuentas anuales, el cuadro de cuenta y las definiciones y relaciones contables. Ya digo, se ven de una manera somera estos 5 apartados del plan contable: marco conceptual, normas de registro y valoración, cuentas anuales, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Se añade además, bueno, pues un epígrafe que creo que puede ser interesante sobre obligaciones legales relativas a la contabilidad de los empresarios, para que el analista tenga una idea y conocimiento al respecto. Cuestiones como la regulación legal y la justificación, cuáles son los libros obligatorios, delimitación y contenido, su legalidad, la forma de llevar la contabilidad y conservación de los libros y el valor probatorio de comunicación y exhibición de los libros. Después se ven las cuestiones relativas a la formulación de las cuentas anuales, a su sometimiento a auditoría, su aprobación, el depósito y publicación de las mismas y el calendario. Y finalmente, bueno, pues se ve en un último apartado, esto se desarrolla posteriormente en la unidad 4, las limitaciones del resultado como indicador de creación de valor. No perdamos de vista que el objetivo, como ya dijimos en el capítulo primero, el objetivo primero del directivo es crear valor. Entonces, debemos comprender que el resultado, que aporta una información, creo que útil y necesaria para conocer la marcha de la compañía, presenta limitaciones a la hora de, bueno, pues, de indicar la creación de valor por parte de la empresa. Bien, y por mi parte nada más. Espero que el capítulo resulte de utilidad y que os sirva, ya digo, para tener una base suficiente sobre la cual abordar el estudio ya específico de cada uno de los estados económico-financieros que veremos en los capítulos posteriores. Sin otro particular, damos por finalizada la sesión y os mando un abrazo.